En la época la hepatitis C la manejaban exclusivamente los hepatólogos y hoy la hepatitis C puede ser manejada perfectamente el tratamiento por un médico clínico, teniendo en cuenta algunos pequeños tips y eventualmente teniendo la posibilidad de consultar con un centro de hepatología ante alguna duda. Desde el punto de vista epidemiológico, como ustedes pueden ver acá, se estima que hay alrededor de 50 millones de infectados. Pero uno tiene en el mundo global, uno tiene que tener presente de que en muchísimos países del mundo no hay estudios epidemiológicos. Y entonces, digamos, esto simplemente para nosotros, o por lo menos para mí, es un dato ilustrativo. Más allá de que yo puedo haber participado brindando información en algunos de estos estudios internacionales, o participamos dando información en la Argentina en realidad, pero siempre es con sabor a poco. De hecho, en un momento, fíjense, en el año 2015, en uno de los consensos en lo que se analizaba la epidemiología de hepatitis C, decíamos que en la Argentina la prevalencia de esta publicación en la que participamos era del 1.5%. ¿Y esos datos de dónde venían? No venían de ningún estudio epidemiológico serio, en el sentido, digamos, a nivel poblacional, sino datos inferenciales de bancos de sangre, en algunos de población general, en pacientes que iban a cirugía, en fin, de diferentes lugares, pero bueno, era un estimado y hoy sabemos que no es así, que es mucho menos. Y fíjense que cuando analizamos, y esto es lo que está publicado, en bancos de sangre ya del año 2012 al 2022, en 6 millones de donantes aproximadamente, entre 0,27 y 0,4% de infectados por hepatitis C. En los trasplantados por hepatitis virales, el 90% es por hepatitis C y, digamos, es un porcentaje que no es despreciable. Y en los donantes cadavéricos para trasplantes, casi el 1%. El genotipo 1 es el más común en América Latina. En la Argentina, el más común es el genotipo 1B, pero donde nosotros también trabajamos en la Fundación de la Hemofilia, el más común es el genotipo 1A, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los pacientes se infectaron con concentrados que venían de Estados Unidos y que a su vez venían de Centroamérica, y ahí había prevalencia del genotipo 1A. De cualquier manera, el concepto que queremos transmitir es que habitualmente el más prevalente es el genotipo 1A. Usted sabe que son 6 genotipos y que el 1 es el más frecuente, incluso a nivel global. Ahora bien, ¿existen poblaciones en riesgo o que tienen mayor riesgo de tener hepatitis? Sí. Los pacientes que tienen infección HIV, los pacientes que están en diálisis, los drogadictos endovenosos, los portadores de hepatitis B. O sea que cuando uno estudia un paciente con hepatitis B, siempre, como hemos dicho, recuerdan, hay que estudiar la hepatitis C y viceversa. Y en los encarcelados y vagabundos los datos son muy bajos, pero en algunos lugares, como en Canadá y Estados Unidos, tienen una prevalencia elevada, pero tampoco es estudios epidemiológicos que abarquen al país o que sean representativos de un país. ¿Está? Entonces, el concepto es que en la mayoría de los países de América Latina, en todos prácticamente, no hay estudios poblacionales serios o importantes. Ahora bien, en un consenso que hicimos en la Argentina, en la Sociedad de Patología, una de las conclusiones fue que había que realizar el anticuerpo anti-HCV a todos los individuos que alguna vez concurrieron a la consulta, por lo menos una vez en la vida, en la población general, y que es mandatorio, digamos que no debemos dejar de hacerlo, en alguno de aquellos que tienen factores de riesgo, si politransfundido, adicto endovenoso. Y fíjense que las últimas conclusiones de la Asociación Americana de Hepatología y el de la US Prevention Service Task Force, lo que dice es que hay que hacerle por lo menos una vez en la vida a todo individuo de 18 años a 79 años.
y si está en una población en riesgo hay que repetirlo anualmente. Los menores de 18 años cuando tengan algún riesgo y el prenatal antes de cada gestación. Y esto ya vamos a ver por qué se hace antes de cada gestación, qué importancia tiene. Ahora, ¿cuál es el gran problema desde el punto de vista de la salud en la Argentina y en muchos otros países? Fíjense, sobre 100 personas, o en total de personas que se detectan, de portadores, se diagnostican alrededor del 50%. ¿Por qué? Porque cuando un médico clínico viene y le habla a un especialista, le dice, en el caso del hepatólogo, háganle virus C, virus B, HIV, ferritina, y después viene el cardiólogo y le dice, hagan, no sé, qué hacen los cardiólogos. De cardiología no sé nada, así que no puedo opinar, pero una vez me decía un médico clínico que si hacía todo lo que decían los especialistas o lo que decían en el Art Today, no le alcanzaban 2 horas en la primera consulta para pedir todos los estudios y hacer el interrogatorio completo. Entonces, uno tiene que tratar de hacerle el máximo posible, y bueno, más de una consulta obviamente, pero tratar de hacer todos los estudios que sean necesarios. Ahora bien, en la Argentina, tan solo un 45% tiene acceso al sistema de salud. Y en esos que tienen acceso al sistema de salud se confirma la infección por el virus de la hepatitis C en un 25%. Y la evaluación la completa un 10%. Se prescriben antivirales de acción directa al 4.5%, fíjense, al 5%, fíjense, de toda la cascada de 100 a 5, y de esos se curan 4.5 o más en el momento actual. Es decir, que aún hay una falencia, a pesar de que se dispone y de forma gratuita a través del Ministerio de Salud para todo el país del tratamiento de la hepatitis C. Ahora, cuando uno habla de la historia natural de hepatitis C, si la analiza un hepatólogo, el hepatólogo dice, bueno, los pacientes llegan a la cirrosis, al cáncer de hígado, la primera causa de cáncer de hígado, por lo menos en nuestro medio, pero en realidad lo que seguimos hablando siempre es sobre lo poco que conocemos de la historia natural. ¿Por qué decimos esto? Porque es una enfermedad que característicamente, cuando es la fase aguda, a diferencia de lo que puede ser una hepatitis B o una hepatitis A, es excepcionalmente sintomática. Es decir, muy poco probable que tenga ictericia, muy poco probable que tenga coluria. Entonces, no se diagnostica en la fase aguda y se asume en los estudios epidemiológicos una fecha de inicio. Bueno, el otro aspecto es que quien tiene una hepatitis aguda va a evolucionar a la cronicidad entre un 40 y 95% de los casos. Es decir, de cada 100 infectados, entre 40 y 95 van a evolucionar a la cronicidad y va a depender tanto del virus como del hospedero, del huésped. Y existen las formas que se llaman no progresivas, es decir, es el individuo que la enfermedad no progresa, no tiene otros factores de riesgo asociados de enfermedad hepática, pero sí es un individuo que puede transmitir la enfermedad. Perdón, pero estoy saliendo de una... Bueno, un grupo de pacientes que oscila entre el 15 y el 30%, como cualquier enfermedad hepática crónica, es el común de las enfermedades hepáticas crónicas, llega a la cirrosis. Algunos van a progresar lentamente hasta llegar, otros a descompensarse o desarrollar el hepatocarcinoma. Pero de cualquier manera, lo que define mucho la magnitud de la severidad de la progresión y la rapidez de progresión son las comorbilidades que tienen los pacientes. Si el paciente tiene diabetes, si tiene obesidad, si es alcoholista, en fin, digamos, si tiene alguna enfermedad
de tipo inmune y está recibiendo tratamiento inmunodepresor o inmunosupresor, bueno, son pacientes que van a tener mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Nosotros pudimos documentar evolución de la cirrosis en pacientes con factores de riesgo en nuestro grupo a los 3 y 4 años de la primoinfección y detectada como primoinfección, pero es la excepción, no nos alcanzan los dedos de la mano para contarlos. Y probablemente el concepto más importante para los clínicos es que hasta un 75% de los pacientes con hepatitis C tienen manifestaciones extrahepáticas. ¿Y cuáles son estas? O por lo menos la más importante, la crioglobulinemia mixta y la insulinoresistencia. Si toda vez que uno ve a un paciente con crioglobulinemia, tiene la obligación de estudiar virus B y virus C, sabiendo que el C es mucho más prevalente, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Hasta la media es de un 30% de los pacientes infectados con virus C, mientras que en no HCV, no infectado por virus C, es menos del 2%. La vasculitis es otro dato. Otra enfermedad que también jerarquizamos es la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, siempre tratamos de que los pacientes con enfermedades renales crónicas investigar este virus. Es más prevalente también la diabetes, porque hablábamos de insulinoresistencia y diabetes. El líquen plano es otro, que los pacientes que tienen líquen plano y tienen una enfermedad por virus C activa, tienen un líquen plano que es muy sintomático, muy molesto. Bueno, Siegle, porfiria cutánea tal, es decir que hay muchas entidades, incluso la depresión, que se han vinculado con el virus de la hepatitis C. Pero también la enfermedad cardiovascular. Hoy se sabe que los portadores de virus de hepatitis C tienen un mayor riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y de eventos cerebrocardiovasculares también, particularmente si tienen otros factores de riesgo como diabetes e hipertensión. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Independientemente de que en todo paciente que nosotros sospechamos o consideramos que tiene una enfermedad hepática crónica, hacemos todo el panel que ya vimos que hacíamos, tenemos que pedir el anticuerpo contra la hepatitis C. Si ese anticuerpo es negativo, significa que no está infectado. Ahora, pero va a depender también del tiempo que ocurrió entre la primoinfección aguda y el momento en que pedimos el anticuerpo contra la hepatitis C, porque en una hepatitis aguda de reciente comienzo, cuando tiene clínica de hepatitis, es probable que el anti-HCV, o sea, el anticuerpo contra la hepatitis C, sea negativo. A partir del tercer mes, la mayoría de una hepatitis aguda, es decir, a partir del tercer mes de la primoinfección, la mayoría de los test diagnósticos disponibles comercialmente van a detectar el anticuerpo. Entonces, si el anticuerpo es positivo, lo que tenemos que hacer inmediatamente es hacer el RNA. Si el HCV RNA es positivo, quiere decir que estamos frente a una enfermedad hepática por virus C. Estadísticamente, vamos a estar en la gran mayoría de los casos, por el porcentaje elevado de evolución de la cronicidad que tiene la entidad, frente a una hepatitis crónica por virus C. Y acá fíjense que está puesto como opción el antígeno CORE, que fue muy estimulado este estudio a partir de autores franceses, que nosotros lo tuvimos disponible en la Argentina porque hubo una compra muy grande en el ministerio. Lamentablemente nos enteramos cuando les faltaban estos kits para vencerse, algo así como 2 o 3 meses, por lo cual la mayoría quedaron en el ministerio o los distribuyeron después que estaban vencidos, algo que no es infrecuente en nuestro medio. Y entonces la experiencia en la Argentina con el antígeno CORE del virus C, digamos que fue muy pobre, y en realidad, digamos, se lo publicitaba como de fácil acceso y bajo costo, y en realidad,
si bien podría hacerse más simple su estudio, el costo era exactamente igual que hacer una PCR para virus C, una HCV-RNA. Por lo tanto, digamos, no tuvo mayor trascendencia en la historia diagnóstica. Ahora bien, cuando nosotros habíamos analizado la cantidad de pacientes en los que eran portadores de virus C, aquellos que se diagnosticaban, decíamos, un 50%, y para recordarlo, que llegaban a tratamiento era un 5%, lo que se trata de hacer ahora son los que se llaman los test reflejo. ¿Qué es el test reflejo? Se le hace una primera extracción al individuo y se acondiciona la muestra para hacer dos cosas: anti-HCV, o sea el anticuerpo, y HCV-RNA. Entonces no tiene que volver al estudio o hacerse estudiar el paciente para el HCV-RNA. Si es positivo, directamente se investiga el HCV-RNA por técnica de PCR. Por lo tanto, digamos, ahí se acortó un paso significativo, que es que el paciente venga nuevamente. No es tan fácil para decirle, mire, venga para ver si es que lo tiene. Si uno le dice, venga, que tiene una infección activa, es más probable que vuelva a la consulta y hacer todo el seguimiento. Entonces, otra cosa que cambió en los últimos años, cuando hicimos los primeros protocolos para tratamiento de hepatitis C, al paciente lo biopsiábamos, tenía que empezar el tratamiento a lo sumo una semana después de la biopsia, y a los 6 meses, que era el tiempo que recibía tratamiento con interferón, a las 24 semanas, el día que recibía la última dosis se volvía a internar, porque al comienzo lo internábamos a los pacientes para darle el tratamiento, y le hacíamos una nueva biopsia hepática. En esa época no disponíamos de HCV-RNA, entonces el estudio histológico con enzimas hepáticas normales nos marcaba alguna tendencia de cómo evolucionó, y hoy sabemos que no tiene ningún sentido, digamos, hacer una biopsia cuando el paciente negativiza el virus. Entonces, se avanzó mucho en el diagnóstico no invasivo, es decir, no llegar a la biopsia hepática. Probablemente la técnica de elastografía, el FibroScan, que es lo que discutió ya Florencia, es el elemento, digamos, que nos ayuda muchísimo para definir cuál es el estado de fibrosis del paciente, porque es lo que va a definir el seguimiento a futuro después del tratamiento. Y después también están los marcadores séricos, de los cuales el FIB4 y el APRI son los que uno puede utilizar y que recomienda incluso la OMS utilizar si no se tiene el FibroScan. La resonancia magnética y el elastorresonancia es el método no invasivo que tiene una mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la fibrosis, pero es muy costoso, es escasamente disponible, cuesta muchísimo más caro que cualquier resonancia magnética. Esto es por el soft que requiere el equipamiento, por lo tanto, digamos, de rutina no se hace y habitualmente uno no la hace, solo en situaciones muy especiales. ¿Por qué es importante, decíamos, definir cuál es el estadio de fibrosis? Porque vamos a definir dos grandes grupos de pacientes: los que tienen cirrosis y los que no tienen cirrosis. ¿Por qué? Porque el que tiene cirrosis tiene que entrar, independientemente de que responda al tratamiento, tiene que entrar, primero tiene que hacer el tratamiento de una manera que podría llegar a ser diferente al paciente sin cirrosis, pero tiene que entrar en un plan de vigilancia de hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque el paciente puede responder al tratamiento, negativizar el virus, pero el riesgo de cáncer hepático no disminuye inicialmente, sí disminuye con los años, pero nosotros hemos visto pacientes, y está descrito, hasta más de 10 años después de haber negativizado el virus en pacientes que tienen cirrosis. Por lo tanto, digamos, nosotros a contramano de lo que dicen muchas guías y consensos, consideramos que ese paciente debe ser seguido de por vida, aunque tenga regresión de la fibrosis por el FibroScan, que es lo que nosotros vimos. Si pacientes que tenían regresión de la fibrosis, pero que en definitiva terminaban haciendo el hepatocarcinoma. Son los menos, pero al que le toca no es el 1 por 10.000, es el 100%. Y si el hepatocarcinoma se detecta precozmente
como cuando uno hace la ecografía semestralmente, más alfa-fetoproteína, es un paciente que está a tiro del tratamiento y con una muy buena expectativa de vida posterior. ¿Para quién dejamos la biopsia hepática? Siempre que el paciente tenga algún otro tipo de enfermedad asociada, como por ejemplo enfermedad autoinmune, alcoholismo, probablemente lo del síndrome metabólico, yo creo que en algún momento más vamos a dejar de decirlo, porque la prevalencia de pacientes con esteatosis hepática y síndrome metabólico es tan alta que tampoco podríamos biopsiar tantos pacientes, ¿está? O bien cuando no haya incongruencia. ¿Por qué? Porque lo ideal siempre es hacer dos métodos no invasivos, FibroScan y FIB4 o APRI, ¿está? Pero si no hay congruencia entre los dos, bueno, entonces iremos a una biopsia hepática. ¿Cuál es el concepto diferencial desde el punto de vista terapéutico que diferencia al virus de la hepatitis B y al virus de la hepatitis C, desde el punto de vista terapéutico? Y acá está la respuesta. No tiene una forma episomal de persistencia en las células infectadas, el virus de la hepatitis C, por lo cual el tratamiento lo puede erradicar definitivamente al virus. Por eso, digamos, se habla de curación de la hepatitis C. Se cura la infección, no se cura la lesión hepática, pero sí se cura desde el punto de vista infectológico, ¿está? Es decir, tanto el virus HIV como el virus de la hepatitis B no se pueden erradicar con los tratamientos disponibles. ¿Por qué? Porque son episomales. Y el otro concepto que es importante desde el punto de vista terapéutico es que las manifestaciones extrahepáticas pueden mejorar o desaparecer, pero por lo menos pueden mejorar cuando el virus de la hepatitis C es erradicado. Antes, cuando hablábamos de tratamiento, cuando era la época del interferón y de los primeros tratamientos con antivirales, se excluían muchísimos pacientes del tratamiento. Hoy en día se excluyen muy pocos. De hecho, los pacientes con hepatitis, los pacientes que tienen una infección por el virus HIV, o sea, la coinfección, se van a tratar todos. Antes teníamos que esperar, ponerlo en condiciones al paciente con infección HIV, tratarlo y controlar que durante el tratamiento el CD4 no caiga por debajo de 200. Con esto no pasa nada de eso, ¿está? También era diferente el tratamiento cuando había tenido un tratamiento previo, es decir, tenga o no tenga tratamiento previo, el paciente va a ser elegible para el tratamiento. Y los pacientes con cirrosis compensada o sin cirrosis directamente van a entrar a un tratamiento simplificado también. Es un tratamiento de 8 o 12 semanas. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene una cirrosis TIA, es un paciente que puede ser manejado en cualquier lugar, siempre sabiendo que ese paciente tiene que seguir haciendo de por vida controles semestrales con alfa-fetoproteína y ecografía. Bien, ahora, se excluyen del tratamiento simplificado, pero eso no significa que no se pueden tratar. Eso significa que uno tendrá que enviar a ese paciente a que lo evalúe alguien que tenga experiencia en el tratamiento de hepatitis C, y por lo tanto, digamos, el clínico o el infectólogo que no tenga experiencia no lo va a tratar. Son los pacientes que recibieron tratamiento previo y que no respondieron al tratamiento, porque no es lo mismo tratar a un paciente que no respondió a interferón que el paciente que respondió a un antiviral. La elección del esquema terapéutico va a ser diferente. Si el paciente tiene antígeno de superficie positivo, ¿por qué? Porque hay que tratar las dos enfermedades al mismo tiempo. Si el paciente tiene virus B y virus C positivo, y uno trata uno de los dos virus, lo que puede ocurrir es que tenga una descompensación de la enfermedad hepática, porque el virus
que negativizamos podría haber sido también un freno a la replicación o a la agresividad del otro virus. Entonces hay que tratar las dos entidades. ¿Está? Los pacientes que tienen una enfermedad renal terminal, es decir, o avanzada, no terminal, cuando tienen un filtrado menor de 40, menor de 30, ¿está? Cuando el score de Chai está por encima de 7, se pueden tratar, es decir, es una Chai B o más, se pueden tratar, pero tiene que ser tratado por alguien con experiencia y además, idealmente, como hemos visto, cualquier paciente que se descompensa, que sea la primera descompensación, tiene que ser conectado con un centro de trasplante. ¿Ya? Si está embarazada, lo ideal es, obviamente, no tratar a la mujer embarazada, y si el paciente se sospecha o puede uno sospechar que tiene una lesión ocupante, un hepatocarcinoma. ¿Está? Entonces, esos pacientes no deberían ser tratados con el esquema simplificado rápidamente, sino que deben ser evaluados en un centro que tenga experiencia en el manejo. Este es el algoritmo terapéutico simplificado, pero en definitiva, como ya hemos hablado de muchas cosas, lo que nosotros debemos saber es, por ejemplo, si el paciente es un enfermo diabético, tiene hepatitis C, vamos a tratarlo, tenemos que anticiparle que a lo mejor, al negativizarse el virus, tenga un menor requerimiento del antidiabético que él usa. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis C está implicado directamente con la enfermedad, con la insulinoresistencia y diabetes. Entonces, simplemente anticiparle eso al paciente, hablar con el médico diabetólogo, ¿ya? Lo mismo cuando están anticoagulados. Y hay un dato que es interesante. Cuando nosotros tratamos al comienzo los pacientes que hacen hemograma, hepatograma, primero semanalmente, después quincenalmente, durante 6 meses o un año. Ahora el paciente empieza el tratamiento y si no tiene ninguna complicación previa, algo que se justifique que sea seguido mucho más de cerca, el paciente va a tener que hacerse un laboratorio a las 12 semanas o más después de haber finalizado el tratamiento. Es que no tiene que tener, uno lo puede manejar a distancia este paciente, proporcionarle la medicación. De hecho, ya desde hace muchos años, por ejemplo en España, Estados Unidos, los pacientes ven una sola vez al médico que lo indica el tratamiento. Y a partir de ahí es una enfermera experta en distribución de medicación la que le va a dar el tratamiento. ¿Por qué? Porque una computadora con el programa dice este es el protocolo para este paciente y así se le provee el tratamiento. ¿Está? Y entonces, como dice acá, fíjense en acá, ¿cómo evaluamos al paciente? En el post-tratamiento, investigamos el HCV-RNA recién, luego de 12 semanas de seguimiento, ¿verdad? De haber terminado la terapia, o más. ¿Y qué hacemos si el paciente persiste con las transaminasas elevadas? Con el virus HCV-RNA no detectable y transaminasas elevadas, tendremos que investigar otra enfermedad. Porque si no, digamos, puede estar teniendo una enfermedad que no la habíamos diagnosticado antes. Bueno, y acá lo que se recomienda es si el paciente no tiene cirrosis y el virus se negativizó, darle la mano y que se vaya, está curado. Si el paciente, a diferencia del tratamiento de hepatitis B, si el paciente recibe a posteriori un tratamiento oncológico, por ejemplo, no se le sugiere controles, porque como es un virus que puede ser erradicado definitivamente y negativizó el HCV-RNA, ese paciente no va a tener riesgo de recidiva. ¿Está? Ahora, si el paciente, por ejemplo, como vemos en la fundación de la hemofilia, negativiza el virus, es un paciente que teóricamente tiene un riesgo bajo, no como lo tenía antes, pero tiene un riesgo bajo de reinfección, porque los concentrados tienen un control tan estricto, los concentrados de factores de la población, que no se infectan. Pero lo que uno hace es un control periódico cada año, cada 2 años, del virus para estar seguro que ese paciente no se reinfectó. ¿Está?
Estas son todas las drogas, pero no tiene sentido, simplemente le acabamos de remarcar que esta es una de las drogas que tiene, como ustedes pueden ver acá, sofosbuvir, velpatasvir, genotipo 1-6, o sea que a los 6 genotipos le llega, ya para el tratamiento simplificado. Si es un paciente que tiene las características que dijimos, que no es un retratamiento, que no tiene cirrosis, que no tiene comorbilidades importantes, ¿está? Hay algunos que son esto, por ejemplo, la asociación con oxilaprevir, eso se deja para pacientes que requieren un retratamiento y que eventualmente pueden llegar a usar ribavirina también. Pero eso, digamos, es algo que lo va a hacer alguien que tenga experiencia en hepatitis C, no el clínico o alguien que va a manejar un paciente simplificado, un tratamiento simplificado. ¿Cuál es el avance que tuvo entonces? Con los nuevos medicamentos no tienen importancia o no tienen impacto en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, las psiquiátricas. Lo que nosotros veíamos al comienzo era que muchas enfermedades psiquiátricas se exacerbaban cuando usábamos las primeras drogas. Estaban contraindicadas si había una enfermedad autoinmune, a excepción de la tiroiditis, pero en cualquier otra enfermedad autoinmune no se lo podía tratar a los pacientes. Si el paciente tiene infección HIV, si tenía más de 65 años, algunas razas se preferían no tratar. Si el paciente estaba anémico o si tenía trombocitopenia, porque los fármacos que usaban provocaban anemia o trombocitopenia, y los efectos adversos eran múltiples y teníamos siempre un teléfono de contacto para que el paciente llame las veces que considere necesario y controles, como decía, quincenales. Ahora no, el paciente le da el tratamiento los 3 meses, las 12 semanas, y el paciente lo hace 8 semanas después del caso y va a hacer el tratamiento y el control 12 semanas después de finalizar. ¿Verdad? Pero sí es fundamental que uno ingrese a una web, no la tengo acá marcada, pero si uno pone en la web interacciones farmacológicas de las drogas que uno va a utilizar en hepatitis C, nos va a llevar a una web que analiza todas las interacciones y uno, por ejemplo, unas drogas que uno tiene que evitar que el paciente las use son las estatinas durante el tratamiento, por ejemplo. Entonces hay que hablar con el médico que está tratando al paciente para suspender transitoriamente las estatinas y algunas otras drogas. ¿Está? Pero es una excepción, pero uno siempre tiene que chequear si es que no existe interacción farmacológica. Bueno, si hay drogadicción activa, y si el paciente tiene una cirrosis hay que derivarlo a un experto, no es que no se puede tratar, ¿está? O si tiene comorbilidad, como diabetes, por ejemplo. Y controlar, ya esto lo mencionamos varias veces, a las 12 semanas o más, la respuesta, y el tratamiento es curativo en más del 95% de los pacientes, sin efectos adversos, y lo puede manejar cualquier médico. Antes era solo un hepatólogo con experiencia en el tratamiento, hoy lo puede manejar cualquier médico y si hay dudas, digamos, llamar a un centro que tenga experiencia y se puede solucionar. Entonces, para concluir, tengamos presente que la hepatitis crónica C tiene impacto hepático y sistémico, que hay que hacer por lo menos una vez en la vida a todos los adultos un anti-HCV, si no tienen riesgo, y si tienen riesgo hay que repetirlo periódicamente, y también en los menores de 18 años cuando tienen factores de riesgo. Hacerlo solamente en poblaciones en riesgo, como hacíamos en un comienzo, es absolutamente insuficiente, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es utilizar el test reflejo en lo posible, para que el paciente se haga de la misma muestra, el anti-HCV si es positivo, se haga el HCV-RNA. ¿Está? Y si un paciente tiene una hepatitis aguda, el tratamiento se debe instituir inmediatamente por el porcentaje de evolución a la cronicidad. Y se trata exactamente igual que la hepatitis crónica. Se intentó hacer esquemas más cortos, pero se vio que es insuficiente. Así que se trata exactamente igual del paciente que tiene una aguda o una crónica, ¿está? Y que
Bueno, se responde en más del 95% de los casos. Y si uno difiere el tratamiento de la hepatitis C, favorece el desarrollo de impurias orgánicas que pueden llegar a ser algunas irreversibles. Muchas gracias.